Hola, soy Cote Bunster, psicóloga clínica y especialista en orientación vocacional. Y en esta cápsula te quiero contar acerca de algunas claves que tienes que saber para poder entender cómo funciona el sistema de educación superior en Chile. Esta cápsula se enmarca dentro del segundo como gran módulo o tema de mi programa Descubre tu Norte, que es el módulo de exploración, el que empezamos cuando terminamos autoconocimiento. Es muy difícil saber hacia dónde voy si no sé quién soy. Una vez que ya has tomado conciencia de quién eres, de tus habilidades, de tus intereses, de tus gustos e incluso de ciertas características de personalidad, damos paso a la etapa de salir a mirar cuáles son las alternativas profesionales que tengo. Bien, entonces lo primero que quiero explicarte es cómo funciona el sistema de educación superior en Chile. Primero, si una persona decide terminar la enseñanza media y hacer su educación superior en Chile, se va a encontrar con dos principales alternativas, ¿ya? Primero está la educación universitaria y en segundo lugar está la educación técnico-profesional. A ver, a veces puede ser que haya como culturalmente una cierta valoración distinta de la educación universitaria por sobre la técnico profesional. No podría decir que lo técnico profesional es como, viene a ser como el hermano pobre de la educación universitaria, o alguien que no le dio para entrar a la universidad podría terminar optando por un técnico profesional. Sin duda, yo creo que esa es una creencia muy errada, en el fondo que desconoce la esencia y como la característica distintiva que tiene cada una de estas alternativas. Bien, vamos a ir viendo algunos aspectos, desde aspectos más concretos y más prácticos hasta em, distinciones de orden como más general. Primero, tenemos la educación universitaria que a lo menos tiene una duración de 5 años, ¿ya? Para la obtención del título. 5 años, algunas carreras hoy día están durando 6, tenemos medicina que dura 7, pero que después tiene un programa de especialización que dura otros 3, pero diríamos que el mínimo en general son 5 años, ¿ya? Creo que hay algunas que duran 4 años y medio, pero son las menos. Mientras que en el mundo técnico profesional tenemos por un lado las carreras técnicas que dependiendo de la institución pueden durar 2 años o 2 años y medio, y por otro lado las carreras profesionales que pueden durar 4 años o 4 años y medio, ¿ya? Eso obviamente es un tema que hay que tener en cuenta al evaluar este camino que voy a emprender. En segundo lugar, hay un tema de cuál es el horario en que se imparten las carreras. Si bien hay carreras universitarias que hoy en día también se están impartiendo de forma vespertina, es decir, en la tarde-noche, diríamos que en general son carreras de carácter diurno, en el fondo, también por el promedio de edad de las personas que estudian en la universidad, suelen ser carreras que se imparten durante el día, ocupando también tu vida en gran medida, mientras que las carreras técnico-profesionales hay una gran oferta de carreras en horario vespertino, ¿ya? Esto significa, si no me equivoco, empezando alrededor de las 7:30 de la tarde, y muchas personas eligen esa opción porque les permite compatibilizar con su trabajo o bien con su familia, ¿ya? Eh, Aquí no pongo ese dato, pero en el fondo el promedio de edad de las personas que están en la educación técnico profesional es mayor que las personas que ingresan a estudiar a la universidad. La formación universitaria podríamos decir que tiene un carácter más bien generalista, es decir, em, a diferencia de lo técnico profesional que tiene un carácter especialista de aprender un quehacer específico y ser experto en eso, la educación universitaria tiene que ver con una visión amplia de esa carrera en que yo me meto. Por eso, ¿qué cosas ocurren en una carrera universitaria? Muchas veces tenemos ramos de la propia carrera, pero también muchos ramos de disciplinas auxiliares. Por ejemplo, no sé, en psicología te puedes encontrar con que tienes algunos ramos de sociología, algunos ramos de historia, algunos ramos de filosofía, e incluso algunos ramos, por ejemplo, de la línea biológica o de la línea estadística. Entonces uno de repente dice, pero ¿en qué estoy? Y uno empieza a sentir que hay como una serie de saberes y que el gran desafío es poder integrarlos como en una visión unitaria de aquello que estoy aprendiendo. También lo que he visto que pasa muchas veces en las carreras universitarias, en que los alumnos, no sé,
quieren ser, por ejemplo, quieren construir puentes y por eso entran a ingeniería civil y se dan cuenta que la construcción misma del puente es algo que está muy al final del camino. O sea, primero tengo ramos matemáticos básicos, voy entrando de a poco en temas de cálculo, álgebra, geometría, física, etcétera, hasta que después, por ejemplo, elijo una mención, ingeniería civil en construcción, pero la construcción de ese puente propiamente tal, incluso puede ser que la propia formación universitaria no me dé todos los conocimientos que requiero para ello, que necesito para ello. En, vemos en terapia ocupacional, kinesiología, etcétera, que las especializaciones para trabajar con personas con patologías de tal tipo o para trabajar con con trastornos del espectro autista, por ejemplo, vienen muchas veces después a nivel de posgrado, como diplomados, especializaciones, magíster, postítulos. Entonces, hay una sensación de que va quedando como para después todo lo que tiene que ver con el ámbito específico donde yo me quiero desempeñar. En cambio, en el ámbito técnico profesional, la palabra que marca esto es que somos especialistas y prontamente en la carrera ya vamos ejercitando funciones que están más relacionadas con el mundo laboral. En este mismo sentido, un poco haciendo eco de lo que acabo de decir, lo técnico profesional tiene un carácter más práctico y aplicado, mientras en el fondo que en lo universitario es preferentemente teórico y abstracto. Hay carreras que son bastante aplicadas, obviamente, y de hecho todos estudiamos una carrera universitaria porque después queremos trabajar con ella, pero sí hay mucho espacio para la teorización, para la abstracción, para la reflexión crítica que compara distintas teorías, para pensar acerca, por ejemplo, de cuáles son los paradigmas en los cuales se inserta esa disciplina que yo estoy estudiando, hacer análisis comparativo, o sea, son cosas que se busca formar fuertemente en la educación universitaria. Y por eso mismo, la universidad se propone también no solamente enseñar y transmitir conocimientos, sino también que sus propios alumnos y su propio cuerpo de profesores también estén ampliando el conocimiento a través de la labor investigativa. En el mundo técnico profesional hay investigación, pero en menor grado y en general se llama investigación aplicada y tiene que ver con ir probando la eficacia de cierto tipo de intervenciones o de aplicaciones de productos agroquímicos en localidades específicas. Para la universidad hay que, en general, postular por el Sistema Único de Admisión, dando la prueba de selección universitaria, y por otro lado, en general, el mundo técnico profesional no pide PSU. ¿Ya? Entonces, me interesaba compartirte esto para poder entender que estas dos son dos opciones. A mí me parece también que depende cuál ha sido tu historial académico, si ya has estudiado una o dos carreras antes, cuántos años tienes, y también que en vistas a lo que ya has trabajado sobre el autoconocimiento, puedas ver qué es más conveniente para ti y qué cosas se te da como con mayor afinidad. Si eres una persona que en el fondo disfruta sintiéndote desafiado intelectualmente, si la capacidad analítica, reflexiva, la capacidad de establecer comparaciones y la capacidad de llegar a altos niveles de abstracción es lo tuyo, puede ser que la educación universitaria sea más adecuada. Si disfrutas más en el hacer. Y claro, yo tengo jóvenes que trabajan en mi programa que me dicen como, en verdad no tengo hábito de estudio, me cuesta mucho perseverar en aquello que inicio. Puede ser que la formación técnico profesional pueda ser adecuada porque hay varios temas interesantes, como por ejemplo la salida intermedia. Tú puedes estar matriculado en una carrera profesional de 4 años de duración, pero si algo pasa en tu vida que de repente dices, ya, no quiero seguir estudiando o necesito emplearme, está la posibilidad de que en 2 años y medio obtengas una certificación que se llama una salida intermedia que te otorga el título técnico. Esto no es para todas las carreras, hay que ver cuáles tienen ese mecanismo. Y por otro lado, también hay personas que ingresan a la carrera técnica y después quieren hacer su continuidad de estudios y seguir hacia el título profesional. Eso es lo que se llama articulación, la posibilidad de ir favoreciendo que los alumnos puedan tomar decisiones estratégicas respecto a su propia vida. Bien, ¿qué variables hay que considerar? Primero, cuando estamos mirando la educación universitaria en particular, hay que ver si
es una institución privada o pública, pública también llamada estatal. En cierto sentido, eso nos podrá dar algunas luces, por ejemplo, de cuál es la orientación o el pensamiento político que va a tener la institución. También hay personas que les importa mucho estar en una universidad pública, por lo que eso significa para el país, etc. En segundo lugar, esto es muy práctico, pero tiene que ver con la ubicación. ¿Dónde queda el lugar que quieres estudiar? ¿Está en la región metropolitana o está en otra región? Y si está en la misma región donde tú vives, ¿en qué comuna está? Y si te queda cerca o no. Obviamente vas a tener que organizarte, en el fondo es un lugar donde vas a tener que ir frecuentemente, entonces es importante tener esa variable en cuenta y si estás como entre dos instituciones, puede ser que te inclines por una por este motivo. En cuanto a lo económico, también hay que ver el costo de la carrera, o sea, cuánto vale no solamente la matrícula, sino también el arancel mensual, cómo es el acceso a becas, qué créditos, o sea, que si hay acceso a créditos también, y también si la institución está adscrita al sistema de gratuidad y si tú puedes postular a él. Otra cosa que hay que mirar es el prestigio de la institución, la solidez de la institución, cuán robusta es la institución. Algunos indicadores útiles son los años de acreditación, que por un lado puedes ver si la institución donde quieres estudiar está acreditada y por cuántos años, y también si la carrera específica que tú quieres estudiar está acreditada. Y también por otro lado, por ejemplo, mifuturo.cl puedes ver indicadores como la tasa de empleabilidad, que significa de las personas que salen de esta carrera en esta universidad, cuántas personas están trabajando y en cuánto tiempo logran estar empleadas. Otra cosa que pudieras averiguar sobre la universidad o sobre el Instituto Técnico Profesional es si hay algún énfasis u orientación especial. Por ejemplo, se me vienen a la mente algunas universidades que están súper orientadas hacia la innovación y el emprendimiento, otras universidades que quizás tienen un carácter más centrado en la formación humana, en el desarrollo integral, otras podrán tener el énfasis en la sustentabilidad medioambiental. Bueno, ahí esos son temas que vas a tener que mirar, si es que también eso pudiera ser algo que te inclinara la balanza hacia un lado y hacia el otro. Y también el perfil valórico, social y cultural. Las universidades y también los institutos técnicos profesionales tienen una propuesta, tienen un proyecto educativo y también tienen una manera de ver al país y a la sociedad. Y en ese sentido es importante pensar en que tú vas a permanecer en esa institución por un tiempo y que es importante que también tengas afinidad con eso, o sea, que no te sientas como un pez fuera del agua. No es requisito como comulgar 100% con el ideario de la institución, pero al menos que lo conozcas y sepas dónde te vas a meter, ¿ya? Entonces, esta es la primera parte que me interesaba explicarles. Bien. Ay, perdón, me salté una cosa. El segundo punto, entonces, es el modelo de competencias, ¿ya? Te quiero contar que hay una ley que rige todo el sistema de educación superior chileno y que en el fondo que propone el modelo de las competencias de empleabilidad. ¿Qué significa esto? Antiguamente, cuando uno pensaba en armar una carrera universitaria o una carrera de educación superior, tú siempre pensabas en qué contenidos voy a tener que enseñarle a los alumnos, ¿ya? A ver, si una persona quiere estudiar medicina, tendrá que saber de anatomía, tendrá que saber de fisiología, tendrá que saber de histología para entender acerca de los tejidos, tendrá que conocer los distintos sistemas. Entonces, uno podía ir haciendo un listado de cuáles son los contenidos que yo tengo que pasarle al alumno en su carrera. Sin embargo, hoy en día las carreras no se construyen en base a contenidos, sino que se hacen la pregunta acerca de la competencia que yo tengo que generar en mi estudiante. La competencia se define como todas las actitudes, conocimientos y destrezas necesarias para cumplir exitosamente las actividades que componen una función laboral según estándares definidos por el sector productivo. Es decir, las universidades, cuando tienen la idea de crear una carrera, van y miran cuáles son las necesidades de la realidad. ¿Qué se necesita? ¿Qué se necesita que las personas sepan hacer? Y en base a eso, hacen como fundan o cimentan su carrera en torno al sistema de competencias, que está compuesta por tres cosas la competencia.
Una competencia, primeramente tiene que ver con ciertos conocimientos, es decir, efectivamente yo como estudiante tengo que ir adquiriendo un conjunto de saberes que en el futuro me sirvan para ejecutar una función laboral, ¿ya? En el caso, por ejemplo, de arte, tendré que saber, por ejemplo, acerca de la teoría del color, tendré que conocer, por supuesto, ciertos referentes artísticos a lo largo de la historia, tendré que conocer también la composición de ciertos materiales. Estos son saberes, ¿ya? Luego, hay un segundo punto que es fundamental, que son las habilidades o destrezas, que son es la capacidad para poder ejecutar una función laboral. La habilidad, en el fondo, tiene que ver con el ejercicio. O sea, yo tengo que saber acerca de la teoría del color, tengo que saber acerca de la composición química de los materiales, pero lo que yo en realidad tengo que saber es, por ejemplo, realizar una pintura, realizar una instalación, realizar una intervención artística, tengo que poder realizarlo. En el caso, por ejemplo, de un veterinario, hay que saber acerca de todos los sistemas que componen a cada animal, pero también voy a tener que hacer, por ejemplo, un diagnóstico, voy a tener que hacer un chequeo, una evaluación del animal que tengo al frente, e incluso en algunos casos voy a tener que saber poner vacunas, voy a tener que saber operar, tengo que saber ejecutar una función. Y además, una tercera patita de este triángulo, la tercera línea de este triángulo, es la actitud. Sé cosas, sé hacer cosas, y además se espera que yo lo pueda hacer con una cierta actitud, que tiene que ver con una disposición o postura en esa ejecución de la función laboral. Uno podría decir, por ejemplo, que un médico tiene que tener muchos conocimientos y además tiene que saber realizar diagnósticos, planificar intervenciones, ejecutar tratamiento, pero también, por ejemplo, lo tiene que hacer con seguridad, con claridad, también tiene que saber comunicarse con su paciente, tiene que, de alguna manera, tener una cierta actitud que invita al paciente a seguir sus indicaciones terapéuticas. Un abogado quizás tiene que ser una persona muy ordenada, pero también tiene que ser muy persuasivo y tiene que saber comunicar sus argumentos y no dejarse quizás amedrentar por el primer contraargumento con el que se enfrente, ¿cierto? Tiene que ser firme, bueno, así sucesivamente. Aquí está bien chiquitito, no sé si lo alcancen a ver, pero este listado está compuesto por 27 competencias. Algunas, voy a leer algunas solo por dar un ejemplo. Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica, capacidad de comunicación oral y escrita, capacidad crítica y autocrítica, capacidad creativa, capacidad de trabajo en equipo, valoración y respeto por la diversidad y multiculturalidad. Se dan cuenta que en el fondo después, cuando yo quiero pensar en una carrera, tengo que venir aquí a esta lista y seleccionar cuáles son las principales competencias que yo voy a tratar de desarrollar en mi estudiante a lo largo de la carrera. Es una mirada bien distinta a la mirada de simplemente decir qué contenidos o qué libros o qué teorías tengo que pasarle yo a mis alumnos, porque yo quiero generar algo en ese alumno que le permita luego poder desempeñarse con éxito en el mundo laboral. ¿Por qué esto es importante para la elección vocacional? Primero, porque no basta con mirar la malla curricular, sino que también hay que investigar acerca del perfil profesional, es decir, qué se espera que yo sea capaz de hacer en los distintos entornos laborales. Muchas veces los jóvenes me preguntan, ¿cómo distingo? Estoy, por ejemplo, entre economía y sociología, que a ratos parecen similares. El tema es que muchas veces tienes que ir a leer ese párrafo que se llama perfil de egreso y campo laboral para entender qué se espera que tú sepas hacer en el futuro. Y por otro lado, una de las cosas más positivas, a mi juicio, de este modelo de competencias, es que te permite pensar de forma más amplia sobre tus habilidades, destrezas y conocimientos. La pregunta ¿para qué soy bueno? Encuentra de esta manera nuevas perspectivas. De alguna manera el colegio con sus electivos de repente te encasilla en unas pocas posibilidades y yo estoy segura que hay muchos jóvenes que son muy talentosos y que tienen muchas habilidades, pero que no las reconocen o no saben cómo ponerles nombre y cómo finalmente también ir incorporando eso al propio autoconcepto. Bien, espero que te haya sido útil esta presentación. De alguna manera que esta comprensión de ciertas claves sobre el sistema de educación superior te ayude a aclarar un poco la película y a dirigir tu búsqueda
hacia alternativas que sean idóneas y adecuadas para ti.